Profe, salude, salude. Buongiorno. Ya, Ronnie. ¿Bene? ¿Todo bene? Ronnie. ¿Qué dice? Atención youtubers, hoy celebro, ayer celebraba 18 años, soy legal y por eso hoy día vamos a ver una nueva materia de biología. Primero vamos a ver repaso de los grupos sanguíneos y después de esto vamos a seguir con el factor RH de la sangre, flujos rojos, elementos, anticuerpos y antígenos. Y después vamos a ir a tomar porque se quiere tomar. Profesor. Borra eso. Juguito hasta las 6 de la ¿Se tarde. puede editar eso y borrar lo que acaba de decir ese? Porque no puedo ser cómplice de lo que acaba de decir. Eso último, por favor. No hay que hacer. Dígale después de Ya, tomar en la silencio. Ahí introduce el tema. Positivos. Negativos. Ya miren, si usted extrae una muestra de sangre y la agrega aquí en este tubo de ensayito, ¿no es cierto? La parte de abajo están todos los elementos figurados, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, esto siempre cuando lo metamos en un tubo de centrífuga. Y arriba queda el sobrenadante cantidad de plasma. Ya. ¿Por qué explico esto? Porque los elementos figurados, ¿no es cierto?, que contienen los glóbulos rojos, un señor de apellido Landsteiner descubrió dos tipos de antígenos, un antígeno A y un antígeno B. No lo olviden, en la membrana de los glóbulos rojos y en el plasma descubrió unos anticuerpos, ¿no es cierto?, y también los bautizó como A y como B. A los antígenos también se les llama aglutinógenos y a los anticuerpos se les llamará aglutininas. Entonces, de acuerdo a la presencia o no de esos factores, ¿no es cierto?, los grupos sanguíneos son el A, el B, el AB y el C. Entonces, si yo coloco aquí este ladito el antígeno, y aquí coloco el anticuerpo, recordar que el antígeno pasa a ser, repito, el aglutinógeno y el anticuerpo pasa a ser la aglutinina. Entonces, la persona que es de grupo A tiene antígeno A y anticuerpo B, o también llamado anti-B. El que es B tiene antígeno B y anticuerpo A o anti-A. El AB tiene los dos antígenos A y B, pero carece de anticuerpos. Y el cero es totalmente distinto, al revés, ¿cierto? Carece de antígeno y tiene anticuerpo A y B, o lo que es lo mismo, anti-A y anti-B. Entonces esto significa que en un diagrama de compatibilidad sanguínea como el que yo lo hice en la clase anterior, colocas 0, colocas A, colocas B y finalmente abajo colocas el AB. Entonces el sentido de la flecha indica la compatibilidad sanguínea. El 0 le puede dar a todos los grupos, ¿no es cierto?, y también al propio. Entonces este sería el dador universal. El A le da a su propio grupo y al grupo AB, lo mismo hace el B a su propio grupo y también a la B. Sin embargo, el AB solamente le puede dar sangre a su propio grupo. Entonces este sería el dador universal y este sería el receptor universal. Lo que se tiene que tener en cuenta, o tomar en cuenta, recordar sí la diferencia entre lo que es aglutinación y lo que es coagulación. Coagular, yo también lo expliqué en la clase anterior, coagulación sanguínea implica una herida, ¿no es cierto? Y por posterior tiempo, unos minutitos, la sangre, ¿no es cierto?, coagula, se cicatriza, hay una costita, qué sé yo. En cambio, la aglutinación de este tema no es así, es decir, que la sangre ahí deja de circular, ¿no es cierto?, se forma un tapón ahí, se aglutina en el fondo, y eso imposibilita que los glóbulos rojos transporten y lleven ¿el qué? Lo que lleva el oxígeno, ¿cierto? El oxígeno, los glóbulos rojos, ¿ok?
Este es el problema de la aglutinación. Entonces, no olviden, al tiro las manos. No olviden. No me acuerdo si lo dije, pero en toda transfusión de sangre se debe tomar en cuenta los glóbulos rojos del dador y el plasma del receptor. ¿Lo dije, no, Katia? ¿Ya? No al revés. Glóbulos rojos del dador versus el plasma del receptor. O sea, supongamos que este señor, este es el dador. Aquí importan los glóbulos rojos. El receptor, aquí importa qué cosa, el plasma. Entonces, esto es lo que yo explico. Si la transfusión ocurre en este sentido, ¿no es cierto? Aquí importa los glóbulos rojos del dador versus el plasma del receptor. El que tendría problema en el caso de no haber compatibilidad, ¿no es cierto?, sería el receptor, porque se aglutinarían estos glóbulos rojos en su plasma. Entonces, si estos glóbulos rojos se aglutinan en el plasma de este señor, señora, da lo mismo, ¿no es cierto?, la sangre no circula. Queda un taponcito ahí, no van los glóbulos rojos donde tienen que ir, ¿no es cierto?, no hay oxígeno, entonces viene el problema de la compatibilidad sanguínea. ¿Qué le puede usar? ¿Vale? ¿Al tiro? No. Antes de. O sea, podría haber una primera transfusión, pero no olviden el tema que hemos hablado, el tema de la memoria inmunológica, que queda un registro de esto. Entonces habrá una segunda transfusión donde tendría problemas. Es que la vez pasada dijo que rechazaba ¿qué era lo que pasaba cuando? Esto es lo que. ¿Qué era lo que se rechazaba? Esto es lo que ocurre. ¿Cachai? Ponte tú, hagamos un ejemplo. Supongamos que este es A y este es B. Al tiro. ¿Qué tiene el grupo A como dador? Vamos acá. Grupo A como dador. Antígeno A. Tiene en sus glóbulos rojos un antígeno. O sea, en el fondo lo que no tiene que ocurrir es la reacción antígeno-anticuerpo. Entonces, este tiene un antígeno que va a ser atacado ¿por quién? Por los anticuerpos, ¿se fijan? Porque el anticuerpo aquí es antigrupo A. Pero pregúntense, ¿y por qué el 0? ¿Por qué el 0 le puede dar, por ejemplo, a la B? ¿Por qué el 0 le puede dar a la B? ¿Qué carece el 0? Claro, no tiene antígeno, por lo tanto no importa los anticuerpos del otro, da lo mismo. No tiene cómo atacarlo porque no hay sustancia antigénica en el dador o receptor. Dador. O sea que el antígeno del dador tiene que ser distinto al del... Justamente, por letra distinta lo podéis sacar, Arturo. Ya, vamos al factor de red. Perdón, dime. ¿Qué son las aglutininas? Proteínas, químicamente proteínas. ¿Y cómo se escribe la ¿Ya? ¿Perdón? ¿Se escribe a través del alimento? A ver, no es que tú comas aglutininas, sino que tú comes proteínas, ¿Y dentro de eso? las cuales después a través de un proceso digestivo, esa proteína la conviertes en aminoácidos. Luego los aminoácidos circulan por la sangre, ¿no es cierto? Y se van a las determinadas células de tu cuerpo y de acuerdo a un pedacito de ADN, un gencito, ¿cierto? Tú fabricas la proteína. ¿Y vas a ver las personas que tienen falta de aglutininas? Que tienen falta de aglutininas. Que no pueden hacer. Eso. No, me refiero que su sistema, alguna... No sé, de No, este tema no va por la enfermedad autoinmune, ¿eh? No, este tema solamente va por el tema de la aglutinación. El tema de la autoinmunidad es cuando una persona cree que sus propias células son antigénicas, ¿cachai? Entonces tu sistema de defensa los ataca. Como por ejemplo ocurre con la diabetes 1, ¿no es cierto? La insulina, ¿no es cierto?, es fabricada en el páncreas por ciertas células que se llaman células beta. Entonces, tu cuerpo cree que esas células beta son antígenos. Entonces, tus macrófagos, tus glóbulos blancos, tus linfocitos van y los destruyen. Por eso es una enfermedad autoinmune. ¿Tiene que ver con esto de los grupos sanguíneos, los A positivos, B positivos, O negativos? Ahora bien. Yo creo que no entiendo bien todavía, por ejemplo, el AB no tiene anticuerpos, o sea, no tiene proteína. Pero, ¿cómo se no tiene anticuerpos entonces? Porque hoy tiene anticuerpos. Pero esos anticuerpos, En esos solamente. ya. Eso quiere decir que no tenga otros anticuerpos para defenderse contra microbios. ¿Cachai? Qué bueno por suerte decirte, para que te das cuenta que nuestro cuerpo está absolutamente lleno, ¿no es cierto?, de proteínas que nos defienden. Pero en este caso, para el factor, ¿no es cierto?, del grupo sanguíneo, el grupo AB no tiene esos anticuerpos. Ya lo pregunto, profe, es que el antígeno
¿Qué es? Químicamente te voy a decir que un antígeno puede ser un carbohidrato o incluso una proteína. Sí, pero es que, por ejemplo, yo me voy a anterior a hacer unos dibujos donde aparece como una cosita. Pero, ¿qué se queda eso? En nuestro planeta. ¿Te acuerdas cómo es la membrana plasmática? Sí. Ya. La membrana plasmática tiene fosfolípidos, ¿no es cierto? Y tiene proteínas. ¿Sí? Fosfolípidos y proteínas. Y etcétera, etcétera, etcétera. Esta sustancia podría, ¿no es cierto?, actuar como un anticuerpo. Esa proteína. ¿Sí? Por eso que se produce que estas tienen unas patitas, ¿no es cierto?, que detectan sustancias antigénicas. Porque químicamente a lo mejor serían compatibles y producir una reacción ahí. Si el aglutinógeno y la aglutinina son, las dos pueden ser proteínas, la diferencia entre cada una al ser creada depende de la de él. Sí, claro, sí. Tu grupo sanguíneo es gracias a tu material genético. Tu grupo sanguíneo tú lo puedes heredar, pero no necesariamente significa que si tú eres grupo sanguíneo A y tu mujer es B, va a heredar uno de los dos, incluso perfectamente puede ser AB. Por la ley de... No, porque los genes se mezclan, los genes se mezclan. Por mente. Sí, lo que es. ¿Esa dominante entre recesión? ¿O no se da el caso acá? Sí. S codomina con el B. S es recesivo con respecto a estos dos. Y ese es el más recesivo de todos. Yo soy ese. Yo soy ese. La mayoría somos cero. Y la mayoría somos cero RH positivo. Yo soy negativo. Somos todos. ¡Ah! Vamos. Ya ahora ya no hay problema. Y ahora vamos a ver el caso del RH, ¿ya? ¿Puedo borrar? Ya. Escúchenme ahora. El 85% aproximadamente de la población humana, ¿no es cierto?, es poseedor de un antígeno también en los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, descubierto en un mono del género Rhesus, ¿no es cierto?, y se le bautizó, ¿no es cierto?, con las dos letritas RH. Entonces, la persona que es RH positiva, ¿no es cierto?, genéticamente la identificamos de esa forma o de esa otra forma. A ver si lo entienden. Como esto es un factor genético, toda persona RH positiva puede ser homocigota o puede ser heterocigota. ¿Se acuerdan algo de genética? Sí. Yo creo que sí. ¿Dominante todo eso? Siempre los genes van de a pares. A ver, Arturo, dime, ¿cuántos genes hay aquí? A ver si cachaste. Uno. Aquí hay dos. Lo que pasa es que cada gen se representa con dos letras. Con dos letras. Entonces, a esta persona que es RH positiva se le dice homocigoto dominante y a esta persona, ¿cómo se llamará? Heterocigoto. Entonces, cualquiera de los dos es RH positivo. Y la única forma de ser RH negativo sería RH minúscula, RH minúscula. Entonces, vuelvo a insistir acá. El 85% de la población humana es RH positiva. Entonces, ¿cuándo habría compatibilidad? Compatibilidad. Esto lo anotan así, ¿eh? Vamos a colocar acá dador. Vamos a colocar acá receptor. Considerando que el factor RH también es un antígeno. Entonces, no importa que los dos sean positivos, no importa que los dos sean negativos, pero sí importa que el dador, ¿no es cierto?, aquí sea negativo y acá sea positivo. ¿Ya? Entonces, aquí no va a haber ningún problema siempre y cuando los dos sean positivos, los dos sean negativos o el dador sea negativo. ¿Entienden por qué? Porque si esta persona no tiene el antígeno, no tiene cómo atacar el dador, el receptor, perdón, al que le está dando dicho factor. Y ahora vamos a ver el caso de la cara. ¿Profe? ¿Después lo puedes explicar de nuevo? Sí. No sube el mono, ¿sí? Más o menos. Ya, mire. Atención. Atención. Ya. Esto es para cualquier persona. No, mucho más en la cara.
persona es una RH negativa. Su pareja va a ser un RH positivo. En este caso, para que esto resulte con 100% de que ocurra lo que quiero que ocurra, esta persona va a ser un homocigoto dominante y esta persona va a ser un homocigoto recesivo. Ya, no olviden esto. No olviden esto. Entonces, los óvulos de esta señora van a ser así. Los espermatozoides de este señor van a contener el gen RH. La unión va a adquirido RH positivo. Vamos a colocar aquí al... Profe, es un heterocigoto. Exactamente. Tiene que estar con gorrito. Con gorrito, con gorrito. ¿Por qué Ya, es entonces, heterocigoto, por ejemplo, este bebé sería el primer hijo. RH positivo. ¿Entiende por qué el primer hijo de RH positivo? Simplemente por herencia, ¿no es cierto? Ese gen se cuenta con el gen del espermatozoide heterocigoto RH positivo. Sí o sí, sí o sí, sí o sí, sí o sí, el primer hijo va a ser RH positivo. Entonces, ¿no es cierto? Al jardín SSCC, a jugar. ¿Cuál es el problema? Aquí está el problema. Que al término del embarazo, aprox, se mezclan los glóbulos rojos del feto con la mamá. A ver, entiéndase bien. Las sangres materna y fetal no se mezclan. Los capilares están contiguos uno al lado del otro, no se mezclan. Entiéndase bien eso. Pero al término del embarazo podría ocurrir que ciertos glóbulos rojos pasen del primer hijo, en este caso, a la mamá. Entonces, como esto es un antígeno, ¿qué creen que va a hacer esa señora? ¿Qué va a fabricar? Anticuerpo. Perfecto. Entonces aquí vamos a colocar fabricación de anticuerpos. Como ya el cabrito chico ya está con el jardín con la tía Pati, qué sé yo, no sé esto, pero este matrimonio quiere tener la parejita. Entonces, se pone en campaña. Por eso, portilla, amonestación a portilla. No me van a decir. No se escucha, si no se escucha. Acá viene el segundo bebé. Ahí está el bebetín. También el segundo hijo va a ser RH positivo. ¿Entienden también por qué va a ser positivo? Porque son los mismos papás, ¿no es cierto? Por lo tanto, también va a ser heterocigoto, también RH positivo, pero... Profe, ¿y por qué no el negativo por la mamá? Espérate. Pero se le mezcló con el de la mamá. Como ya por memoria inmunológica, la mamá ya tenía anticuerpos fabricados con el primer embarazo, Va a matar el cabello. entonces no lo mate. Se lo come. ¿Ya? Ya pues. Entonces, este niñito va a sufrir de eritro Ya, cállate, Juan. lactosis fetal. Eso es un niño cianótico. Si no le gusta la palabra cianótico, Portilla. a su lado, Un portilla. o sea, no al lado de la mamá, a su lado, su sangre empobrecida de oxígeno, ¿no es cierto? Ah, pero si yo quedé como la pena mortal. No, esos son los Ese eres tú. A ver, escucha. Antes de los tiempos muy anteriores, te voy a pasar la palabra, espérame. Y cuando esto ocurría, ¿no es cierto? La mamá abortaba, el niñito, ¿no es cierto? Después había que hacer transfusiones sanguíneas, lo que se hace en la actualidad, en un tiempo de 48 horas, como plazo. Cuando nace el primer hijo, tengo 48 horas para inyectarle a la mamá una sustancia que destruya los glóbulos rojos que pasaron del primer hijo a la mamá. Si hago eso yo, entonces el segundo hijo ya no tendría problemas, porque no tendría la mamá, no tendría anticuerpos. Pero tengo ese plazo, después ya sería tarde. Espera, tú primero. Y el profe no entendí por qué, si la mamá tiene negativo, ¿por qué sale...?
Por el papá, po. si es negativo, pero su padre era positivo, ¿cachai? Mira, entonces si se mezcla ese, que ahí va, con ese, siempre va a salir positivo, porque domina el factor RH. Profe, haga la cosita en la tabla. No. Pero ¿cómo no se habla? Ya, pues, profe, por favor. ¿Puedo repetir? Ahora te voy a... Ya, Cata, anda a hacerlo ahí al lado. La voy a ayudar a Cata ahí. Profe. Y si el papá hubiese sido... La Cata me va a ayudar. Si el papá hubiese sido RH mayúscula, si el papá hubiese sido RH mayúscula y RH chica. Buena acotación hiciste, mira. Mira lo que dice Arturo. Escucha Arturo. Repite Arturo. ¿Qué hubiese pasado si el papá es RH mayúscula y RH minúscula? ¿Qué habría pasado si el padre fuese heterocigoto? ¿Qué quiere responder? Esas son otras palabras. ¿Con qué probabilidad habría salido el RH positivo? 50%. Sería 50 y 50. Bien, Arturo. Porque al término del embarazo prácticamente, este niñito como es RH positivo, y ser RH positivo, acuérdate que es un antígeno. Entonces, los glóbulos rojos pasaron con ese antígeno a la mamá. Entonces, esos antígenos hacen que esta mamá fabrique anticuerpos, esos que están ahí. Entonces, como el guaguito nació, se fue al jardín, ¿no es cierto?, matriculado a los Sagrados Corazones, ¿no es cierto?, el problema viene con el segundo hijo, porque por memoria inmunológica queda ese registro, ¿cachai? Entonces, la cantidad de anticuerpos para el segundo embarazo es tan alta que cuando viene el segundo niño, este es el que va a tener el problema. ¿Cómo se llama la enfermedad del ¿Cómo se llama la corte? enfermedad? Eso mismo. Entonces se hace transfusión de sangre para que se Antes hacía eso, ahora ya no es necesario. Ahora se hace una inyección donde se destruyen los glóbulos rojos que pasaron del feto a la mamá. La Cata le va a explicar ahora la ¿Cómo se llama herencia. la enfermedad? ¿La enfermedad? La enfermedad del corte, ¿cómo se llama? Eritrolactosis fetal. Ah, ya. Una consulta. ¿Qué pasa si... El chispoteó. Puede ser que sea incompatible el grupo sanguíneo con la madre? El porte se la come. El porte se la come. Ahí tiene un caso. ¿Y cómo puede pasar? Ah, el grupo, no el factor. Ah, no. Niño cenótico. Ya, Catita, póngase ahí. Escuchen a la Cata primero. La Cata va a explicar la herencia. Vamos, Cata. Ya. Yo dijo que el esposo era un homocigoto dominante, o sea que tiene dos genes, y la mamá era homocigota recesiva. Entonces la probabilidad de que salga que salga recesivo es imposible porque todos va a tener un gen dominante. Entonces va a predominar que sea positivo. Cata, haz el caso de Arturo que decía, si el papá fuera heterocigoto. Si el papá fuera heterocigoto, Escuchen primero, respeten a la voz. Va a salir. si el papá fuera heterocigoto habría una posibilidad de, creo que de un 25%. No, Un poquito más. 50. Pero haz el cruce. O sea, profe, va a salir. Profe, en el caso de los heterocigotos puede salir Profe. negativo. Sí, pues, el último. Oye. En el caso que la vamos a sacar negativa Oye, también la vamos a esto tener que era, hacer. desde ahora era heterocigoto. Que no. Ya, y ahora Pero si después el segundo hijo también sale negativo. Ahora se un heterocigoto y un heterocigoto. Homocigoto. ¿Cómo era? si ahora es heterocigoto, tendría este gen recesivo y sería la mezcla ahí. Profe. Sería la probabilidad de que salga negativo un 50% y positivo un 50%. En cambio aquí es 100% positivo. Y eso. Eso es. El riesgo entonces de la eliminación acá es que la mamá sea negativo y el padre sea positivo. Si quiere un 100% de probabilidad de que esto ocurra, el papá tiene que ser homocigoto dominante. Pero un 50% sería el caso que dijo Arturo, que el papá fuese heterocigoto. Y ahí se crea un espécimen, ¿cierto? Ahí sale un Profe, en el caso de los dos heterocigotos. Correcto. Quiere decir, en el caso de que la mamá fuera heterocigoto igual, habría un 25% de probabilidad. También, pero no importa. Mira, Eso acabo de decir. mira. Senador. Profe, Sector. ¿cómo se llama cuando.? Cállate. Es mejor. Tortilla se la come, que quede claro. Varón. Compatibilidad primero. Compatibilidad. Más, menos, más,
Menos. Ahí no hay problema. Ahí no hay ningún problema. El problema siempre va a ser si es menos, si es más. Eso no. ¿Ya? Pero acá no hay ningún problema. Ya no se ve. Profe, esto es un Segundo medio, genética. Ah, este no es. Doctor House, un mitómano. Ya, dígame. Hay una pareja de personas la iba a por el salón y como que no me acuerdo, yo le había tirado con el brazo que con el niño. Porque ella no sabía que la persona con la que había tenido relaciones era su primo. ¿Qué pasa con la...? Porque ahora era por el sangre. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que, a ver, no se recomienda el matrimonio entre consanguíneos, porque existe una mayor probabilidad de que la prima tuya sea portador de un gen letal recesivo, porque tú también tienes la posibilidad de tener el mismo gen. Porque son parientes, son consanguíneos. Entonces, si este gen portador de tu prima es posible que tú también lo lleves, y es un gen letal, de tal manera que cuando se forme el cigoto, el bebé, los dos juntos se potencian y se desarrolla la enfermedad. Entonces, por eso no se recomienda el matrimonio entre consanguíneos. No. Profe, Uno. algo que todavía no me queda claro. Y no, pues pasa que Esto ocurre solamente cuando es negativa madre y positivo el hijo. Absolutamente. Pero en el caso, ¿por qué no ocurriría lo mismo positivo la madre y negativo el hijo? ¿Qué significa ser positivo? Tener un antígeno. ¿Pero con qué destacar si son los dos antígenos? Si tengo un antígeno, pues se puede. ¿Ya? Cuando se hacen exámenes de sangre para saber si la paternidad, ¿qué es lo que comprueba? Ya. El examen de sangre es un sistema para descartar paternidad o para saber si es un posible padre, Sí. pero no te sirve para decir Sí, por ti eres el padre de la guagua, te casas con ella. Es un posible padre o es imposible que porque puede sea haber padre. otra persona que tiene ese mismo tipo de sangre. Claro. Para él el tema de la paternidad y el examen de ADN es más. El 99%, el 99,9%. Entonces el de sangre no es tan efectivo. No, para nada. Pero si tú puedes ir, por ejemplo, en un problema de compatibilidad sanguínea y, ¿no es cierto?, con las pruebas sanguíneas ante el abogado y decirle, es imposible que mi defendido sea el padre porque mi defendido es grupo tanto. Eso sí se puede. Ya, antes, para nomás, Catito. Pero despídase. Profe, Sayonara, fíjense solo. ¡Nos vemos la próxima semana! Antes de seguir...